esas son las partes que yo les platico y las partes en rojo son las que se comparten, pero como no tengo la forma de hacerlo hoy, entonces voy a poner todos los escritos que puse como comentario y todo lo demás. En Efesios capítulo 5 del 15 al 16, y realmente me equivoqué porque es del 15 al 20, vamos a ver ciertas cosas, pero todavía no, pero ahorita lo leemos. Gracias. Esto lo escribe el apóstol Pablo y es bueno siempre observar el entorno de las cosas, de por qué se escribe algo como lo que está en Efesios capítulo 5. Porque si no vemos el entorno, pierde el brillo de lo que se escribe. Si no vemos cuál es el panorama que rodea lo que Pablo escribe, se le pierde el esfuerzo, el poder y la razón, el motivo urgente que él ve con las palabras que luego vamos a leer. Entonces, esto lo escribe el apóstol Pablo a una iglesia, la de Éfeso, que mucha gente no sabe esto, pero esta iglesia está ubicada en medio de una cultura altamente mal portada. O sea, es terriblemente mal portada esta gente que vive, esta ciudad, este pueblo, desobediente y sumergida en todo tipo de pecados. Quiero porque esto cambia la tesitura de lo que vamos a hablar si no entendemos esta parte. Es decir, está la iglesia, pero la cultura que lo rodea, la gente que vive en ese pueblo, no es gente que teme a Dios, no es gente que tiene algún indicio de querer mejorar, no es gente que tiene respeto ni por lo que es el evangelio, ni el reino, ni los pastores, ni apóstoles, ni discípulos. No tiene absolutamente ningún peso de conciencia para que ellos puedan tener, por así decir, un acercamiento a, bueno, no soy cristiano, pero pues hay que respetar a esta gente porque ellos sí están haciendo las cosas bien. No hay nada, absolutamente nada que tenga que ver con una mente que agrade a Dios, una mente o un corazón que tema a Dios. Ni siquiera hay el indicio de arrepentimiento de ellos. Es una cultura altamente de pecado, mentalidad y acción de pecado. Muy bien, y el apóstol le dice a la iglesia en estos versos tres cosas respecto al comportamiento que ellos, o sea la iglesia, no el pueblo. Él señala tres cosas que la iglesia en Éfeso necesita entender y que deben de tener en medio su comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que ellos necesitan tener en medio de esta cultura pecaminosa y sin temor a Dios? O sea, Pablo escribe estas palabras y le dice que hay tres cosas que ellos como iglesia necesitan entender y manifestar en medio, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento y la actitud que ellos deben de tener en medio de esta generación pecaminosa? No dice en ninguna de las tres cosas, aunque hoy solo vamos a ver una, en ninguna de esas tres cosas Pablo les dice, mire, yo estoy orando para que Dios haga algo con esta gente. Pablo no dice, mire, aquí estamos con Silas, con toda esta gente haciendo oración, ¿sí? Para que Dios toque esta gente y les sea a ustedes más fácil brillar en medio de la oscuridad.
No hay ninguna parte donde Pablo en estas tres cosas que dice que las cosas van a mejorar. Él no les promete que porque ellos lo hagan, la gente se va a arrepentir. ¿Por qué estoy haciendo énfasis y círculo en esto? Porque muchas veces nosotros creemos que si nosotros somos fieles a Dios, el pueblo que no lo ve lo va a entender. O la gente que no quiere obedecer se va a arrepentir. No. Aquí no hay cosa más clara en estas tres cosas del mensaje que él manda a Éfeso, esta carta. Y es, ¿saben qué? Ustedes, no los demás. Esto se trata, dice él, de vosotros, no de los demás. Esto se trata de tú, no de los, ni de él, ni de las. Y lo que te estoy escribiendo a ti es para que tú lo entiendas, no para que los demás lo entiendan. Este compromiso es tuyo, no es de los que no entienden. Esta faceta en tu vida de crecimiento, compromiso y demostración, comportamiento y actitud de lo que ya entiendes como hijo de Dios, entra en el juego solo tú y no tiene nada que ver si los demás lo entienden, lo aceptan, te rechazan, te aman, te odian o cambian. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos que en las cartas de Pablo, en todas estas cartas tan personales que él escribe hacia la iglesia, ya sea en Tesalónica, en Corintios, en lo que sea, él hace como la misma forma. O sea, él no se pone a hablar en qué condición está el pueblo de perdido, sino en qué condición está la iglesia de entendida. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como la iglesia, como lo que sea, todos nosotros, todos los días nos enfrentamos con circunstancias con las que tenemos que pelear. Nos guste o no. Algunos tenemos, digamos, y digo tenemos no porque yo lo tenga, pero en algunos casos mejor me incluyo para no, usted es el santo y nosotros los pecadores, pero tenemos diferentes circunstancias en las que nosotros luchamos. Unos con su esposo, otros con su esposa, otros con los hijos, otros con situaciones de salud, otros con situaciones económicas, wherever. Pero la mayoría de todos nosotros hay algo o alguien con el que tenemos que cargar para poder defender estas verdades. Si no fuera así, la jornada sería más sencilla. Pero nos guste o no, por alguna razón, siempre hay un hijo que no entiende. Siempre hay un pariente que no nos aplaude. Siempre hay alguien que nos critica, nos juzga, nos condena, anda viendo a ver nuestras faltas y para decirnos, y no que va a la iglesia, uy, no que es aleluya, o eso le enseña a su pastor, sí, así como decimos muchas frases que no tienen nada que ver con el poder de Dios, ¿verdad? Así el mundo también ha aprendido frases para confrontarnos, hacernos sentir mal, hacernos desanimar, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero que entendamos de, por ejemplo, esta carta, como muchas otras de Pablo, es que Pablo no se enfoca en lo que los demás creen, sino en lo que la iglesia cree. No en lo que los demás que no entienden opinen, sino es cuál es tu fe con respecto a lo que hacemos, a lo que entendemos y lo que hemos recibido, con respecto a ti mismo, no hacia los demás. Porque si estamos buscando caminar livianos en el reino de Dios, ¿sí? La única cosa que podemos alivianarnos nosotros es de nosotros mismos, pero no de los demás. Porque los demás seguirán pensando de la forma que piensan, actuando de la manera que actúan, opinando de la manera que opinan. Entonces, la carrera de aquí en adelante, cuando hablamos de caminar livianos, es con respecto a nosotros, no a los demás, porque no podemos cambiar a nadie. No podemos tristemente no podemos convencer
ni a nuestros hijos, menos al hermano que decide no venir, que decide no ofrendar, que decide no creer, que decide criticar. Entonces, el punto aquí, mi hermano, es, bueno, cargamos una naturaleza que nos hace competentes, fuertes, poderosos en Cristo y en estas verdades, pero a la misma vez con todo eso, en cierta forma y la mayoría del camino, necesitamos entender que hay trayectos de nuestro caminar que lo caminaremos solos, y que solo el poder de Dios en nosotros nos permite no claudicar. Porque si nosotros a veces pensamos que llegamos y nos sentamos y está nuestro amigo y él va a decir, hombre Juan, te veo desanimado, te veo triste, como seres humanos, porque todo lo vamos a pasar, llenos del poder de Dios o no, esta carne no nos la quitamos de encima. Y que ese amigo suyo, en lugar de decirle, no hombre, echémonos unas chelas para olvidar los problemas y alivianarnos, y otros dirán, no, mira, fumate esto, aspira esto, metete aquí para que se te olvide por un rato. Que en lugar que nos diga eso, un amigo que nos diga, mira, hombre, dame la mano y oremos. Difícil encontrar ese tipo de gente. Dígame que no. Difícil. Difícil de cuando uno está en situaciones que alguien se acerque y diga, pero ¿sabe qué? Aunque se sienta solo, recuérdese todo lo que la palabra nos dice, que en el mundo tendréis aflicción, pero confíe que Él ha ganado, por lo tanto tú también, esto también pasará. Y si esto no conviene, Dios nos lo hará saber y lo vamos a ver de manera que no lo vamos a... No, la gente comienza, ¿sí ves, hombre? Entonces, ¿para qué vas ahí? O ¿para qué estás perdiendo tu tiempo? O repito, hagamos esto, hagamos aquello, metámonos esto, y se te va a olvidar y ya, la pena se va a acabar. Y buscamos esas salidas fáciles donde realmente pensamos que no podemos continuar. Bueno, Pablo todo esto lo escribe a una iglesia en medio de un mundo realmente perdido y no le habla exactamente a la gente, a su iglesia o a la iglesia, de que pongan cuidado en las cosas que los demás hacen, opinan o sienten, sino cuál es la posición de ellos en Cristo. Desde el capítulo, por ejemplo, 5, desde el verso 1 en adelante, ahí vamos a ver más adelante, cosas que él aclara en cada uno de nosotros. Pero bueno, entonces, el capítulo 5, desde el verso 1, empieza tratando asuntos de comportamiento como hijos, como iglesia, y hasta de cómo debemos educar a los hijos. Si usted lee todo el capítulo 1, estos son los puntos que más o menos él pone allí. Le habla como iglesia, le habla como individuos, le hablan de sus conductas y hasta de la familia. Y cuando usted empieza leyendo allí, si quiere vamos ahora a la lectura, o yo lo leo por ustedes si usted gusta, y dice en el capítulo 5, verso 15 hasta el 20, y dice así: mirad, coma, cuando dice mirad, coma, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire qué interesante, volvamos a la presentación, porque de las tres cosas que Pablo habla, vamos a ver la primera. La primera, en el verso, estos versos que acabamos de leer, lo primero
La número uno, que Pablo aclara, especifica, y no se lo aconseja, sino que se los impone. No está aconsejando para que tengan por allá algún día el entendimiento de que... No, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Volvamos a la presentación. Entonces dice, número uno, el punto número uno de los tres, y es el que vamos a ver hoy. Dice, tengan cuidado. En otras palabras, presten atención, no como los demás andan, sino como nosotros andamos. Cuando él dice que hay que prestar atención a nuestra forma de ser ante el mundo que no conoce a Cristo, porque el mundo que no conoce a Cristo, en el caso de Éfeso, y es en el caso de nosotros, no ha cambiado. Cambiamos los nombres, pero las circunstancias del ser humano siguen siendo las mismas. ¿Sí? Presten atención ustedes, cómo se comportan, cómo andan, qué piensan. Y dice, no como necios. Como necios se está refiriendo, el mundo es necio. El mundo es intransigente. El mundo es desobediente. Entonces ustedes, a ver iglesia, ustedes no sean necios. Entonces presten atención cómo ustedes se dirigen, se manejan, se desenvuelven, pero no apartados del mundo, ¿sí me explico? Sino dentro de ese mundo es donde ustedes tienen que ver cómo ustedes se manejan. Y entonces dice que somos llamados, en el primer verso y todo lo que leímos, somos llamados a una actitud de alerta con nosotros mismos. Y nos dice cómo evitar caer en el engaño y en cómo no ser igual al mundo. Esto es lo interesante de este verso. Este verso encierra, te voy a presentar una circunstancia que no agrada a Dios. Y entonces de esa circunstancia que no agrada a Dios aparece la iglesia que está creciendo en madurez, en conocimiento, en entendimiento, y todo eso lo toman de la palabra. Muy bien. Por esto, ahorita no hay nada que hacer. No se enfoquen en esto. No se enfoquen en que todo el mundo lo hace, que eso es normal, que más bien si no lo hago parecería extraterrestre. No se enfoquen en eso. Nos vamos a enfocar en nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Cuáles son nuestro comportamiento? No vamos a quitar esto porque no podemos. Es más, de hecho, en medio de esas tinieblas es la única forma en que la luz resplandezca. Entonces no te preocupes por los que no están cambiando. Preocúpate que tú ya cambiaste. Ese es el enfoque. Hemos sido llamados a una actitud de alerta con respecto a nosotros. Cuando nosotros, vamos a decir así, creamos leyes en este caminar, de que yo no me puedo parecer a esto, yo no me puedo dar a esto, yo no me puedo mezclar con aquello, pero muchas veces lo que sucede con nosotros es que hay una claridad, hay una tremenda claridad de que yo no puedo hacer lo que aquellas personas que yo considero que no andan en luz ni han sido alcanzadas por la verdad. Tenemos mucha claridad y inclusive no solo claridad, el límite está bien definido, muy definido. O sea, yo de aquí no cruzo porque yo no tengo nada que ver con aquellos. Pero a veces esas líneas y esas leyes desaparecen dentro de nuestra familia. Por alguna razón tenemos más tolerancia. Por alguna razón confundimos esos límites. O sea que el problema de nosotros muchas veces
no es los de afuera. Nuestro problema muchas veces es con los de adentro. ¿Por qué? Porque en esa simpatía que tenemos por los que amamos, se provoca en nosotros una tolerancia, que esa tolerancia que la confundimos con amor, ¿verdad? Con misericordia, a veces es lo que se está convirtiendo en nuestro peor enemigo. Porque entonces dice la palabra, y esta terminología escuché a una persona muy cercana a mí cuando yo era niño, así que no me refiero a ninguno de los de ahora. Imagínense, niño, estoy hablando de 53 estudiantes. Y esta persona siempre le decía a otro, es que usted es claridad de calle y oscuridad de casa. Eso, y lo dice la escritura, es un verso bíblico. Esta persona se lo sabía, le dije. Es que usted es claridad de casa, claridad de calle, oscuridad de casa. Y hasta me acuerdo hasta el día de hoy cómo esa persona hacía como un teatro de eso. Y era tan buen actor que imitaba voces, movimientos, frases. Dice, porque el Señor allá es mi hermano, ¿cómo está? Gloria a Dios, sale. Mi hermanita tan querida. Y en la casa, ni saluda. Y en la casa, ni habla. Y en la casa, aquí no somos amados. Y esta persona siempre decía, claridad de calle, oscuridad de casa. Ahora, la palabra lo menciona, y sí. O sea, sí tiene una verdad. Ahora, en ese tema personal de niñez, también yo sé por qué esa persona era claridad de calle y oscuridad de casa, aunque no era la excusa, pero tenía ciertos factores que hacían. Si una persona cuando está en la casa no puede ni hablar porque lo callan, mejor se calla. Si una persona quiere hacer algo y siempre es criticado, pues mejor no hace nada. Y ese era el caso de aquella persona. Entonces, no lo estoy defendiendo, pero era una realidad. Yo creo que algunos que ven esto, no vaya a ser que dos esposas, ¿sí te fijas? Porque no es esto. Ese no es el vínculo que quiero hoy hacer. Pero aquí nos dice cómo evitar caer en el engaño y en cómo no ser igual al mundo. Y es lo que me gusta de todo este pasaje. ¿Por qué? Porque nos pone el dedo en la llaga y duele, pero al mismo tiempo pone la cura. Es como que, ¿te duele? Sí, hombre, sí. Ok, ahora te traigo una medicina. Y es interesante cómo el apóstol, como siempre era tan cuerdo en poder sacar todas estas cosas de una manera clara. Cuando vamos al verso 18, miren lo que dice el verso 18, acompáñenme ahí. Si alguien está escuchando esta enseñanza por allá en su casa o algo así, son recomendaciones básicas. Si usted quiere volver a repetir este video y verlo, siéntese con una Biblia, ahí con el teléfono enfrente, pero siéntese con una Biblia y fíjese y vaya y lo lea y lo repasa y deja que el espíritu de esta palabra pueda redarguir tu corazón como lo hace con todos los que queremos ser así. Bien. Mire lo que dice, después de, ¿verdad? Dice el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Muy bien, si hay algo que a veces es difícil es saber cuál es la voluntad de Dios, no me diga que no. Porque nuestros sentidos a veces nos confunden. Entonces dice, para que usted conozca la voluntad de Dios, vea cómo empieza, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. A mí, si usted me pregunta a mí, yo toda una niñez lo pasé pentecostal, pandereta, maracarero y de todo lo demás. O sea, el que tocaba las maracas, el güiro, la pandereta y entre más bulla, más unción, cosa que no es cierto. Perdón
si le duele el oído a alguien. El pentecostalismo y la pandereta y todo lo demás es lindo, me encanta un servicio de alabanza con todo eso, pero eso no significa que por mucha bulla y mucho brinco hay mucha unción, no tiene nada que ver. Recuerde que la unción no es un proceder, la unción es una persona, es Cristo. ¿Sí? El evangelio no es un mensaje, es una persona, es Cristo. Por eso es que ese mensaje usted lo publica, pero no es que al publicarlo es el mensaje es esa persona en que nos habita. Entonces, todas nuestras actitudes es un mensaje que está siendo leído por la gente que nos ve. Muy bien, son otros temas que ya hemos desarrollado. Para saber la voluntad de Dios y ser lleno del Espíritu Santo, le voy a decir lo que a mí me decían. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Muy bien. Hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer vigilia, hay que... No es cierto. Con tremendas, extraordinarias, lindísimas y dulces intenciones al que nos decía eso, porque no eran malas intenciones, pero no es así. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Qué, cómo, qué hago para ser lleno del Espíritu Santo? Porque yo me acuerdo mucho de personas que oraban muchísimo, ayunaban muchísimo, vigilia, no se faltaba la vigilia, y en la casa nadie se lo aguantaba. En la casa era un comportamiento horrible, soez, necio, imprudente, soberbio, amargado, y era gente que yo le puedo decir, de verdad, yo lo vi, oraba muchísimo. Yo oía gente a las 4 de la mañana orar todos los días de su vida hasta que se murieron. Y eran gente que no podían aguantar el chisme, la crítica, juzgar. Este mensaje sé que es duro cuando lo vemos de esta manera, pero es que es así. Entonces, cuando nos dice antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a la presentación y vean ciertas cosas interesantes de esto. Sí, verso 18. Cuando leemos este pasaje, la idea que da, lógicamente, da la idea de una persona que está ebria, que ha tomado licor. ¿Sí? Por eso dice, no os embriaguéis con vino. Y da una comparación, porque nos hace pensar lo siguiente. Lo que Pablo está diciendo es, ¿cómo se comporta un borracho? Y ¿cómo nos damos cuenta que alguien está ebrio? Nos damos cuenta porque esa persona que está ebria cambia su hablar, ¿o no? Su manera de hablar no es de una persona, ¿sí?, sobria. ¿Sí o no? Sí. Una persona que está borracha cambia su manera de caminar. Es más, usted puede estar en el carro aquí diciendo, y desde la luz allá a 100 metros usted sabe que está borracho y ni lo conoce. Porque su caminar, ¿sí?, nos da a entender que está ebrio. Porque su forma de caminar no es en línea recta. Su forma de caminar pareciera que él tiene algo fuera de control. Sus piernas, sus manos, sus brazos, su cabeza, ¿o no? Ahora, mire qué interesante lo que Pablo dice. ¿Sí? Que para ser llenos del Espíritu Santo no podemos estar como un borracho. O sea que mi manera de hablar da a entender que yo estoy en cierta forma, vamos a decirlo así, ¿no?, poseído por una mentalidad o sustancia que no me hace actuar correctamente. Un ebrio dice que cambia su manera de pensar y también de decidir. Cuando alguien está muy ebrio se vuelve inclusive imprudente, necio, torpe, insulta, ¿sí o no? Oh, y hay otra cosa que los borrachos no se les quita, ellos pueden hacer todo. Ellos pueden manejar, ellos pueden bailar, ellos pueden cantar, ellos pueden tocar. Y solo
la persona que dice que lo puede hacer es la única que cree que lo puede hacer, porque todos los demás que estamos sobrios vemos como no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces mire esto. Inmediatamente después nos da la herramienta, nos da el recurso para poder vencer, ¿sí?, eso que nos hace perder la compostura como hijos. Y cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, nos dice cómo lo podemos lograr. Y mire lo que dice el verso 20, el verso 19. Vea qué interesante. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, no dice en la iglesia. Interesante. Porque es que donde se cantan los himnos y se alaba al Señor y se adora en la iglesia, pues aquí dice que no es la iglesia. Aquí no dice que es en el recinto, aquí no dice que es en el templo, en el edificio, en el culto. Dice, ahora, ¿qué significa todo esto de hablando entre vosotros? Entre vosotros significa que yo me encuentro con Juan, yo me encuentro con Astrid, me encuentro con Pedro, me encuentro con quien sea. Y mi plática, cuando dice salmos y todo esto, parafraseado y buscado en el origen de qué significa todo esto, dice conversaciones edificantes que exaltan a Cristo. Mire cómo es que hay que ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí me entiende? No es orando. Sí está bien orar y hay que hacerlo. Ayunando, si usted quiere, échese el ayuno, mi hermano, no hay problema. No estoy diciendo que no hay que orar, no estoy diciendo que no hay que ir a una vigilia, no estoy diciendo que no hay que... No, yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que ser lleno del Espíritu Santo, en el verso 18, la última parte, ¿sí? Mire el verso 19. ¿Cómo es que Él, por así decirlo, nos da a entender que ser llenos del Espíritu Santo? Dices, hablando entre vosotros conversaciones que exaltan el nombre de Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, puede ser que haya alguien que ore mucho, pero cuando se lo encuentra a usted, ¿qué es lo que habla con usted? Yo he venido diciendo esto por años. La gente a veces me dice, oye, brother, vos como que tenés despierto cierto sentido, porque como que cuando ves a cierta persona sin conocerlo, bueno, sí tengo un cierto sentido despierto que se llama el discernimiento del Espíritu de Dios, pero es que como quien dice, por la boca muere el pez. Si usted quiere conocer a una persona, la Biblia nos da el primer secreto: de la abundancia del corazón. Deje hablar a una persona y usted se va a dar cuenta su condición espiritual, su condición almática, cuál es la naturaleza que lo gobierna, cuáles son sus apegos y cuáles son sus dioses. Déjelo hablar. Usted cállese. Después sí, no dejan hablar, entonces cállese. Usted siéntese y deje que hable. De lo que empieza a hablar es lo que gobierna su vida. Si empieza a hablar de banalidad, de esto, del otro, y usted no necesita ni orar, ni ayunar, ni ir al Pentecostés, ni estar en Hechos 1:8. Está aquí, solo déjelo hablar. Yo a veces me pongo a pensar, si yo volviera a nacer, que eso va a ser muy difícil. Lo que estoy tratando de nacer de nuevo, pero en Cristo. Y también me está costando un chorro. Pero si yo volviera a nacer humanamente hablando, pero tuviera lo que ya yo sé, no, hombre, joder, yo sería un niño genio. Porque antes, cuando uno andaba buscando novia, se miraba en el cuerpo, en aquellos atributos que uno andaba buscando en una mujer. Aunque hablara puras tonterías, uno decía, no, hombre, ¿qué importa? Eso no es importante. Lo importante es cómo se mira, cómo viste, cómo se ve, cómo huele, aunque no quiere decir que eso no es importante. Cada quien se rasca con la uña que quiere.
Pero antes solo eso mirábamos. Uno iba antes a un baile cuando era mundano, dijo aquel. Y la hermana fea, usted miraba que ahí pasaba sentada. Era que salía borracha porque nadie la sacaba a bailar. Entonces lo único que le daba era por tomar y tomar y tomar porque era la feíta. Pero a la muchachita más o menos agraciada, parecía un trompo. Iba hasta con las tapillas de los zapatos gastadas y quebradas. Porque todo el mundo la sacaba. Aunque cuando la oían hablar, puras tonterías. Dígame que no es cierto y aún así no se la creo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El pez por la boca muere. Entonces mire lo que dice: sed llenos del Espíritu Santo. O sea, que tu hablar no sea como un borracho. ¿Qué habla un borracho con todo el respeto pero sin respeto? Puras tonterías. También se inventó un dicho que le voy a decir en el nombre de Jesucristo. No lo crea, es mentira. Dice que los niños y los borrachos no mienten. Mentiras. El borracho miente y los niños de hoy más. Así que ni se crea esa que se la crea su abuela. Y déjelo así, no lo edite, bro. Yo quiero que tú se diga así. Por favor, no edite, no quite esto. Yo me hago responsable de mis palabras. Entonces dice, cuando hables con tu hermano, el que está lleno del Espíritu Santo, su caminar es derechito. Entonces, ¿qué va a hablar? Problemas. Ay, hermano, todos tenemos. Tristezas. Si nos hubieran puesto más ojos, por eso solo nos pusieron 2. Porque si nos pusieran más ojos, hermano, nos ahogaríamos en lágrimas. Vale que solo 2 producen lágrimas. Porque hay por qué llorar, sí, pero dice que el que está lleno del Espíritu Santo, su conversación, dice que son conversaciones edificantes. ¿Me explico? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces dice, continúo leyendo. Ahora, dice, cantando la segunda parte y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, de nada nos sirve venir a la iglesia a cantar. Si cuando nos vemos con el hermano, puras tragedias. Pura tragedia, mi hermano. ¿Cómo está? Cada vez peor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver, gloria a Dios, con que estoy en tragedia? No tengo nada. Eso no glorifica a Dios. Ahora, ¿qué hay pruebas? Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido. Esa parte nos cuesta chorro, Decían en mi país, una cosa es verla venir y otra cosa es pararle y conversar con ella. Le repito, cuando uno ve a alguien que está pasando una prueba, yo no sé por qué, hermano, en serio, yo detesto eso de mí. Se lo confieso. Es que se nos vienen tantos versículos de victoria, tantos versículos de fe. Ay, hermano, no se preocupe, esto también pasará. Todo va a estar bien. Esa bendita frase de todo va a estar bien. Sí, lo estás diciendo vos, como cuando a alguien le duele el estómago, ¿no? No se preocupe, hermano, ahorita le va a quitar. Sí, porque vos no lo tenés. Entonces es bien fácil decirle, no, Juan, ¿sabe qué? Mi hermano, no se desanime. Ahora, hay que decirlo, porque esos son edificantes. Pero para nosotros, decir qué tiene que hacer otro de lo que está pasando es facilísimo, hermano. Se nos llena la boca. Y cuando uno está ahí, ¿sí? Como cuando usted llega y mete a decir la tarjetilla y dice decline. Y que alguien le diga, hermano, no se preocupe, Jehová Jireh. Está bien. Sí, Señor, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Y le dice los 7 nombres de Dios. Yo lo que quiero decirle, Jehová te reprenda, mira. Porque siempre, pero dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora bien, esta parte es para mí y no se la regalo. Es para mí, no espere ni un piquito de esto. Allá ve a ver cómo usted la consigue. Esto es para mí. Verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Ay, mamá.
Dando. Siempre. ¿Por qué pusieron esa palabra siempre, ya? Es que si no lo hubieran puesto. Dando siempre. ¿Cuándo es siempre? Cuando ni siquiera vemos la luz salir. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas. Esa es una demostración de, pero no es la columna vertebral y esencia. ¿Alguien puede hablar en lenguas? Y dice Pablo, yo hablo más que todos ustedes juntos, pero si no tengo amor, de nada sirve. Pues ahí dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y luego nos dice que para ser llenos del Espíritu Santo es que cada vez que yo me vea con usted tenga una plática, conversación que alabe, que honre, que edifique. Los problemas, ahí después lo hablamos, hermano, porque todos lo tenemos. Todos andamos, querramos o no, como una mochilita. Y ahí anda usted un hijo suyo, anda una hija suya, anda un problema de salud, anda un problema de renta, anda un problema. Yo a veces me pongo a pensar, y voy a decirlo así, bueno, José Luis es el más joven de los que estamos aquí. Y a veces yo digo, ¿qué problema tendrá este hermano? No, es que ni lo quiero saber, hermano. Porque si a lo mejor lo supiera, me asustaría. Porque un muchacho de 16 años, le aseguro que tiene circunstancias. Cuando no puede dormir. No es porque, no, hermano. Nos asustaríamos de ver el sufrimiento de un muchacho que ni siquiera tiene la mitad de su vida vivida. Porque cada generación que vive hoy se enfrenta a situaciones que nosotros no, y que ni conocemos eso. Nos aterraríamos. Claro que podríamos decir, ay, pero y usted sufre por eso, mi hermano. Y yo creo que si le cuento los míos, dice, ay, este viejo, por lo que está sufriendo, a mí que me importa. Platicar con un joven de 17, 21 años, platicarle tus problemas, ni te escuchan, hermano. Porque dice, eso es un problema. Pero todos tenemos un problema en la mochilita, alguna cosa, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando porque alguien me puede decir, bueno, hermano, entonces los problemas que lo hago, los voy a negar. Aquí no dice que hay que negarlos. Pablo tenía una enfermedad que nunca fue curada, andaba siendo perseguido para matarlo, estuvo en la cárcel, tenía problemas. Y le decían, no vayas allá porque ahí te están esperando. Y usted lee en el libro donde lo apedrearon, dice que cayó como muerto. El original dice que murió. El Espíritu de Dios lo resucitó a ese hombre porque no había acabado su misión. Tenía problemas, uy, hermano. Pero él dice, llenos del Espíritu Santo. Y dice, cuando se encuentren conversaciones que edifican, que glorifican. Y este es el problema más grande. Dando siempre gracias por todo. Ese siempre y todo, yo no sé quién se le ocurrió ponerlo. Porque ahí sí no la pusieron para arriba y resbaloso y oscuro. Y yo dije que esto es para mí, porque a mí me cuesta, mi hermano, a veces verle la orilla, las cosas, cuando llueve, y no llueve para arriba, llueve para abajo, y tras de que llueve hay rayos, y tras de que hay rayos de pronto se suelta el granizo, y usted ni sombrilla tiene. Es difícil, pero eso dice Pablo, que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué me garantiza? Algo muy interesante. Me guía siempre a toda verdad. Si somos guiados a toda verdad, ahí sí siento que podemos decir, todo va a estar bien. Amén. Esto es lo que
quería compartir con ustedes. Entonces, ¿cómo lo logramos? Sí. Que nuestras conversaciones nos edifiquen. Una de las cosas que más me sorprende a mí de Jesús, y quiero decirle esto, nunca ayer pasé un día un poco de esos, como todos lo pasamos, un poquito, digámosle, pensando qué hacer y qué no hacer. Y me puse a pensar en Jesús, lo que es ser poseído por un espíritu como el que Jesús tenía. Está en la cruz, con los dolores más horribles que un ser humano puede pasar, con los insultos, humillaciones más terribles que un ser humano pudo haber pasado, viendo a su mamá llorar ahí al frente, a sus discípulos igual, y él en la cruz. Y examine las 7 palabras que él dice antes de entregar su espíritu. O sea, ni siquiera crucificado dejó de predicar. Qué increíble. Él agonizando y está impartiendo la palabra del reino. Agonizando. Porque ahí a lo mejor él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Sí, ya estuvo. Que digan todo lo que quieran. Yo lo que quiero es desentenderme de esta vida natural. Punto. He dado todo, lo di todo y más. No, ahí, muriendo, agonizando, literalmente. Y tenía fuerzas para predicar. Tenía fuerzas para impartir salvación. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Eso es el mensaje de salvación más corto que está en la historia de Jesús. Perdónanos porque no saben. Mensaje de salvación, de reconciliación. Hoy mismo estarás conmigo en el baluarte. ¿Sí? Y nosotros, pues lógicamente, con mucho menos que eso. Y decimos, ya, ¿para qué? Ya estuve. Es increíble. Yo pensaba eso ayer en la tarde de Jesús y realmente me quebranté porque me sentí tan cobarde. En serio. Me sentí tan cobarde. Yo dije, con razón lo escogió a él como hijo. Y a mí me dio por su gracia y misericordia ser parte de esta familia. Yo no hubiera podido llegar a eso. Usted sabe lo que él decía y lo que él pensaba, como lo dice el escritor. Él solo, con un llamado, legiones de ángeles hubieran consumido toda esa gente y lo hubieran salvado. Y no abrió su boca. Uy, hermano. Con toda la potencia celestial a su favor. Yo me imagino a veces, ¿no? Una imagen, como que los ángeles, ahí todos así, como cuando se van a tirar de un trampolín allá arriba en el cielo, yo no sé dónde así, como que solo dime que acabo este montón de... mira, solo decime, vení, y me dejó caer con todo. Dice que no abrió su boca. Cónchale que ser más poseído de Dios. Necesitamos entender que ser lleno del Espíritu Santo no es cantar en la iglesia, ni bonito ni feo. No es poder tocar un piano, una guitarra que haga llorar a todo el mundo. Qué sabroso cuando eso ocurre.
Y no hay que dejar de hacerlo si se puede. Pero ser lleno del Espíritu Santo no es saber mucha Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo, a lo que miro aquí, no es santiguarme de las obras de un ser humano bien hechas. Es que aún en mis pláticas y en mis devocionales personales en el corazón, y yo quiero dejar esto bien claro, todo lo que está hablando Pablo allí de alguien inspirado, poseído por el Espíritu de Dios, habitado por Él, en ninguna parte incluye un edificio ni un culto, sino un modo de vida, una acción diaria de cómo yo me expreso. Que Dios me ayude. Bueno, gracias. Comparta este video con alguien más. Si a usted le parece que esto es palabra de vida, compártalo con otras personas. Nunca sabemos en el área misionera que podemos nosotros lograr con compartir a alguien algo y ser ese día el día de salvación para esa persona. Gracias, me despido de ustedes, un abrazo y bendiciones.